Hola, buen día. Mi nombre es Gisela Alejandra Pacheco Reyes, estudiante de la carrera de médico cirujano y partero en el Centro Universitario de la Costa, y el día de hoy les voy a presentar el tema de diverticulitis. La diverticulitis se refiere a la inflamación e infección asociadas con un divertículo. Estos van a ser pequeñas protuberancias en forma de bolsa que pueden ocurrir en la pared del tracto gastrointestinal humano, con mayor frecuencia en el intestino grueso. Ocurre en aproximadamente el 5% de las personas con diverticulosis y la prevalencia aumenta con la edad. Mientras que el 30% de los casos ocurre en pacientes mayores de 60 años, la prevalencia va a aumentar al 65% en mayores de 80 años. Así también esto difiere según el sexo. Los hombres se ven afectados con mayor frecuencia antes de los 50 años, mientras que las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia después de los 50 años. El estado inmunocomprometido, la obesidad, la enfermedad renal o hepática crónica, el uso de AINES y la edad avanzada también se asocian con mayores tasas de complicaciones y morbilidad más grave. Se cree que el mecanismo para que aparezca una diverticulitis es el resultado de la obstrucción del orificio de un divertículo, con éstasis que conduce a una hiperproliferación de bacterias, inflamación y una mayor presión dentro de este, lo que provoca una isquemia y una microperforación. Debido a que la pared del colon involucra las capas mucosa, submucosa muscular y serosa externa, en las poblaciones occidentales las evaginaciones no afectan a la capa muscular de la pared del colon, sino solo a las capas mucosa y submucosa, y por lo tanto estos se van a definir como divertículos falsos o pseudodivertículos. Sin embargo, en las poblaciones orientales, las voces van a afectar todas las capas de la pared del colon, y por lo tanto se van a denominar divertículos verdaderos. Los hábitos alimenticios ricos en carnes rojas, grasas y cereales refinados se asocian con un mayor riesgo de la enfermedad, mientras que una mayor ingesta de fibra con abundantes frutas, verduras y cereales integrales va a reducir el riesgo de diverticulitis. También la obesidad central y el tabaquismo van a aumentar este mismo riesgo, mientras que la actividad física como correr se ha correlacionado con un menor riesgo. Dentro de su clasificación, el espectro de la enfermedad va a variar desde una diverticulitis leve y sin complicaciones que puede tratarse en el ámbito ambulatorio hasta una perforación libre y una peritonitis difusa que va a requerir la laparotomía de urgencia. Dado que la diverticulitis es producida por la inflamación y perforación de un divertículo del colon, por lo general los signos y síntomas serán consecuencia de la inflamación pericólica. En el caso de la diverticulitis no complicada, esta se va a caracterizar por dolor y sensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo. El estreñimiento va a estar presente en el 50% de los pacientes, mientras que la diarrea se puede observar en el 25 al 30%. Los síntomas urinarios como disuria y aumento de la frecuencia también pueden ocurrir en el 10 al 15% de los pacientes debido a la irritación de la vejiga. También se puede experimentar la falta de apetito, náuseas o vómitos, y el examen físico puede revelar lo que es una masa palpable o una distensión abdominal, y incluso la fiebre puede ocurrir tanto en casos complicados como los no complicados. En la diverticulitis complicada, esta puede incluir lo que son los abscesos o las obstrucciones. En este caso, los síntomas obstructivos ocurren en aproximadamente el 67% de los pacientes. También puede haber peritonitis difusa o fístulas entre el colon y las estructuras adyacentes. Las fístulas colovesicales son las más frecuentes, seguidas de las fístulas colovaginales y coloentéricas. Por último, las fístulas colocutáneas son una rara complicación de la diverticulitis, sin embargo, también puede estar presente. Va a existir lo que es el sistema de estratificación de Hinchey. Este se usa frecuentemente para describir la gravedad de una diverticulitis complicada, que incorpora los hallazgos clínicos en la anamnesis y la exploración. El sistema original se modificó tras la introducción y el uso de la tomografía computarizada en la evaluación de esta misma. El grado 0, no incluido en la publicación original, se usa con frecuencia para describir la diverticulitis clínica leve. En este caso, si se realiza una tomografía computarizada, se puede observar un engrosamiento de la pared del colon sin hebras de grasa pericólica. En el grado 1A se manifiesta con un flemón con engrosamiento de la pared del colon y hebras de grasa pericólica, mientras que en el grado 1B también incluye un absceso pericólico o mesocólico. Los pacientes con enfermedad de grado 2 presentan abscesos pélvicos o intraabdominales a distancia, y por último los pacientes con enfermedad de grado 3 presentan una peritonitis purulenta generalizada y la enfermedad de grado 4 una peritonitis fecal. La capacidad de una tomografía computarizada para distinguir entre el grado 3 y el grado 4 es limitada, y en estos casos se suele realizar un diagnóstico preciso en el quirófano. Para su diagnóstico, la diverticulitis debe diagnosticarse mediante una combinación de datos clínicos, imagenológicos y de laboratorio.
Los biomarcadores se pueden utilizar para establecer un diagnóstico clínico, así como para evaluar la gravedad de una enfermedad y seguir su curso. Debido a la importancia de la inflamación en la patogénesis de la enfermedad diverticular, los indicadores proinflamatorios como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, el recuento de los leucocitos y la procalcitonina pueden ser posibles biomarcadores. En este caso, las guías recomiendan obtener PCR, que puede ayudar en la evaluación, ya que las elevaciones significativas se asocian con un mayor riesgo de complicaciones. Sin embargo, esta debe usarse también con precaución como predictor de la gravedad de la inflamación si existen condiciones concomitantes que pudieran afectar sus niveles iniciales, como enfermedades cardiovasculares, diabetes y obesidad. En el caso de las imágenes, como la ecografía, los hallazgos ecográficos típicos en la diverticulitis aguda van a incluir un engrosamiento hipoecogénico de la pared intestinal y una inflamación circundante que aparece como un borde hiperecogénico, colección de líquido o abscesos localizados. Si bien la ecografía demuestra una alta sensibilidad y especificidad para su diagnóstico, existen varias consideraciones. En este caso va a depender del operador y puede estar limitada en pacientes obesos y en aquellos con gas intestinal extenso, y también no puede excluir definitivamente la diverticulitis con complicaciones como grandes abscesos o perforación. La tomografía computarizada del abdomen y la pelvis con contraste intravenoso es la modalidad de imagen más común utilizada para el diagnóstico de diverticulitis y sus complicaciones. Así también puede evaluar otras afecciones emergentes. Posee una sensibilidad superior al 94% y una especificidad cercana al 99%. Los hallazgos pueden incluir un engrosamiento localizado de la pared intestinal, aumento de la densidad de los tejidos blandos o acumulación de grasa en la grasa pericolónica debido a inflamación y divertículos colónicos. Sin embargo, no todos los pacientes con diverticulitis requieren imágenes por tomografía para esta confirmación, ya que puede no ser necesaria en personas con síntomas típicos de diverticulitis, con antecedentes de diverticulitis con síntomas similares y sin evidencia de alguna complicación. Por lo tanto, los pacientes que presenten síntomas similares a un episodio previo de diverticulitis y que tienen buen aspecto sin signos peritoneales, que pueden tolerar la ingesta oral, que no están inmunocomprometidos y pueden realizar un seguimiento, es posible que no requieran imágenes por tomografía en el servicio de urgencias. Por otra parte, la resonancia magnética, esta va a tener una alta precisión diagnóstica y va a evitar la radiación. Sin embargo, esta no es una modalidad factible en la mayoría de los entornos de urgencias. Por último, los enemas de contraste o la endoscopía van a estar relativamente contraindicados debido al riesgo de perforación. Sin embargo, en el caso de las fístulas, estos son extremadamente útiles para definir el curso de estas. En el caso de la colonoscopía, no está indicada igual de forma rutinaria en personas con diverticulitis aguda debido al mayor riesgo de perforación intestinal, pero esta debe de realizarse después de 6 a 8 semanas para descartar algún cáncer colorectal. Los diagnósticos diferenciales van a incluir la malignidad, la colitis isquémica, la enfermedad de Crohn y las fístulas inducidas por radiación. Si bien la enfermedad de Crohn y la lesión por radiación se pueden sospechar según el historial médico del paciente, generalmente se requiere la colonoscopía para descartar alguna enfermedad maligna. Además, en un paciente que ha recibido terapia de radiación, la fístula debe de considerarse cáncer recurrente hasta que se demuestre lo contrario. Para el tratamiento de la diverticulitis sin complicaciones va a depender de la intensidad de los síntomas y posteriormente se individualiza el abordaje. La mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada responde a la terapia ambulatoria con antibióticos orales de amplio espectro y se les prescribe inicialmente líquidos transparentes seguidos de una dieta con bajo contenido en residuos hasta que se dé la inflamación. Alrededor del 10 al 20% de todos los pacientes con dolor más intenso, sensibilidad, fiebre y leucocitosis se trata en el hospital con antibióticos parenterales y reposo intestinal. La mayoría de estos pacientes mejora dentro de las 48 a las 72 horas. Tradicionalmente se han recetado antibióticos para cubrir las bacterias del colon. Sin embargo, no se ha demostrado que el uso de antibióticos acelere la recuperación o evite complicaciones posteriores a la cirugía, y como consecuencia algunos médicos han dejado de recetar antibióticos. La mayoría de los pacientes con diverticulitis no complicada se recuperan sin cirugía y del 50 al 70% no tienen más episodios. Durante mucho tiempo se ha creído que el riesgo de complicaciones aumenta con la enfermedad recurrente y por este motivo a menudo se recomienda la colectomía sigmoidea electiva después del segundo episodio de diverticulitis, especialmente si el paciente ha requerido hospitalización.
Con frecuencia también se ha recomendado la resección después del primer episodio en pacientes que hayan sido muy jóvenes y a menudo también se recomienda después del primer episodio de una diverticulitis complicada. En el contexto electivo, el procedimiento de elección es la colectomía sigmoidea con anastomosis primaria. La resección siempre debe extenderse al recto distalmente porque el riesgo de recurrencia es alto si se retiene un segmento del colon sigmoide. La extensión proximal de la resección debe incluir todo el intestino denso o inflamado, sin embargo no es necesaria la resección de todos los divertículos. Estas guías generales han sido cuestionadas en los últimos años y estudios más recientes sugieren que el riesgo de complicaciones o la necesidad de resección de urgencia no aumenta con la enfermedad recurrente. Ahora muchos cirujanos pues no recomiendan la colectomía incluso después de 2 episodios documentados de diverticulitis, en el supuesto de que el paciente es completamente asintomático y que la colonoscopía ha excluido la presencia de un carcinoma. A los pacientes inmunodeprimidos generalmente se les recomienda someterse a una colectomía después de un episodio único de diverticulitis documentada. También las comorbilidades médicas deben de considerarse al evaluar a un paciente para la resección electiva y pues los riesgos de la enfermedad recurrente deben de compararse con los riesgos de la operación. El cirujano llevará a cabo una resección del colon, que es la extracción de parte de su intestino grueso, si tiene cáncer colorectal o muchas otras afecciones. El colon es un tubo muscular largo ubicado al final del tracto intestinal. Después de que el estómago y el intestino delgado digieren los alimentos, el material restante pasa a través del colon, donde se absorbe el agua y los electrolitos. Las heces residuales pasan a las últimas 6 pulgadas del colon, lo que se conoce como el recto, donde se almacenan hasta que se evacúa. La mayoría de las afecciones que se tratan con resección del colon se dan en la capa de células que cubren la superficie interna del colon, conocida como el revestimiento mucoso. La resección del colon normalmente se realiza para tratar el cáncer colorectal, uno de los tipos de cáncer más comunes. También se utiliza para tratar otras afecciones como la obstrucción intestinal, colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn, traumatismo en el intestino, pólipos de colon especialmente cuando son muchos y grandes, complicaciones de diverticulitis e intestino isquémico. Antes de la cirugía, se le aplicará anestesia general para que duerma durante toda la operación. Se insertará un tubo respiratorio por la boca y en la tráquea para ayudarlo a respirar. El cirujano comenzará haciendo una incisión en su abdomen sobre la parte del colon que debe extraerse. El cirujano sujetará su colon con pinzas en 2 lugares, a cada lado de la sección que se extraerá. Luego, cortará el colon donde se encuentra cada pinza y extraerá la porción enferma del medio, junto con un margen de colon saludable y tejido circundante. Finalmente, el cirujano coserá los extremos sueltos del colon para unirlos. Después de terminado el procedimiento, el cirujano insertará 1 o 2 drenajes para eliminar el líquido que puede acumularse alrededor del lugar de la cirugía, cerrará la herida con suturas o grapas y la cubrirá con vendas. Después de su procedimiento, se le llevará al área de recuperación para observarlo de cerca y se le administrarán antibióticos y medicamentos para aliviar el dolor según sea necesario. Recibirá líquidos y nutrientes mediante una vía intravenosa. Luego pasará gradualmente de recibir una dieta líquida a una sólida. Para el tratamiento de diverticulitis complicada, en el caso de abscesos, el tratamiento va a depender del estado clínico general del paciente y del grado de contaminación e infección peritoneal. Los abscesos pequeños, que son menores a 2 centímetros de diámetro, se pueden tratar con antibióticos parenterales. En los pacientes que tengan pequeños abscesos pericólicos o pélvicos que sean localizados, estos también van a poder ser candidatos a colectomía sigmoidea con anastomosis primaria. Para abscesos más grandes se trata mejor con drenaje percutáneo guiado por tomografía computarizada y antibióticos. Muchos de estos pacientes en última instancia pues necesitan la resección, pero el drenaje percutáneo pues puede permitir un procedimiento electivo de una etapa que va a poder como lograr obviar lo que es la necesidad de colectomía si el drenaje va seguido de la recuperación completa. Sin embargo, el procedimiento más utilizado va a ser la colectomía sigmoidea con colostomía terminal y bolsa de Hartmann.
Para pacientes que sean extremadamente inestables o en presencia de una inflamación tan extrema que la resección dañaría los órganos adyacentes, se han utilizado derivaciones proximales y drenaje local. Sin embargo, generalmente se evita este enfoque debido a las altas tasas de morbimortalidad junto con el requisito de operaciones múltiples. Para los pacientes con obstrucción incompleta, a menudo estos responden a la reanimación con líquidos, a la aspiración nasogástrica y el enema suave. El alivio de la obstrucción permite la preparación intestinal completa y la resección electiva. Y en el caso de la obstrucción que no responde rápidamente al tratamiento médico, la colectomía sigmoidea con colostomía terminal es el procedimiento más seguro para este contexto. En las fístulas, una vez que se ha definido la anatomía de esta y se han excluido otros diagnósticos, el tratamiento quirúrgico debe incluir la resección del segmento del colon afectado con diverticulitis y una reparación simple del órgano secundario que ha sido involucrado. La sospecha de carcinoma puede requerir una resección en bloque más amplia. Por último, mencionar este artículo que lleva de nombre Diverticulosis y diverticulitis, epidemiología, fisiopatología y tendencias actuales de tratamiento. En este se dice que la diverticulitis se refiere a una evasión de la mucosa y submucosa del colon. Ocurre comúnmente alrededor de los vasos sanguíneos penetrantes. Este puede ocurrir en cualquier segmento de los intestinos, sin embargo el colon sigmoide es el segmento más afectado. En aproximadamente el 10 al 25% de los pacientes con diverticulosis, la enfermedad progresa y conduce a diverticulitis. La enfermedad diverticular puede tener presentaciones clínicas variables. La mayoría de las veces se presenta como dolor abdominal o cambios en los hábitos intestinales y sangrado rectal. Su cuadro clínico en ocasiones puede simular una enfermedad inflamatoria intestinal o una enfermedad maligna intestinal, y sus secuelas comunes incluyen diverticulitis, perforación y absceso pericólico. El dolor durante el sangrado diverticular se clasifica como un dolor inespecífico en la parte inferior del abdomen y se asocia con marcadores inflamatorios elevados y temperatura en la diverticulitis. Las complicaciones de la enfermedad diverticular van a incluir abscesos, fístulas y estenosis intestinales. Para su diagnóstico se han utilizado la ecografía y la tomografía computarizada de los estudios con Vario. Sin embargo, todos ellos tienen sus limitaciones. El ultrasonido está ampliamente disponible y es económico, y por lo tanto puede usarse fácilmente. Sin embargo, su principal limitación es que se trata de un estudio abiertamente dependiente del operador y por tanto no es una investigación muy precisa. La tomografía computarizada se considera un estudio más específico y detallado. Se puede utilizar para revisar el progreso de la paciente hacia el tratamiento, y con exploraciones en serie se puede realizar una planificación adicional de tratamiento. Se puede utilizar también con fines terapéuticos como drenaje de abscesos y reducción de la necesidad de intervención quirúrgica, y también ayuda a detectar sangrado diverticular. Sus principales limitaciones son la exposición a la radiación y la escasez de infraestructura sanitaria adecuada, especialmente en los países en desarrollo. La resonancia magnética, su uso es popular en determinados centros debido a la ausencia de exposición a la radiación. Sin embargo, la falta de disponibilidad, especialmente en entornos agudos en los países en desarrollo, es una limitación. Por último, la evaluación endoscópica. La colonoscopía o sigmoidoscopía flexible ayuda en la visualización directa, así como en el diagnóstico de tejidos. Sin embargo, en los ataques agudos su papel es controvertido y se evita el procedimiento. Para el tratamiento, la mayoría de los pacientes tienen un curso no complicado de enfermedad diverticular que se trata con éxito con antibióticos, reposo intestinal y analgesia. Los antibióticos prescritos deben cubrir tanto las bacterias aeróbicas como las anaeróbicas, y el uso de una dieta baja en fibras para el tratamiento de una diverticulitis sigue siendo controvertido. Algunos estudios han sugerido que ayuda a aliviar los síntomas, sin embargo no hay mucha evidencia que lo respalde. También se ha recomendado el uso de medicamentos como mesalamina, probióticos y rifaximina para el tratamiento de la diverticulitis, aunque no se ha llegado a un consenso sobre el uso de estos medicamentos debido a datos y pruebas inadecuados. También se puede utilizar el drenaje guiado por tomografía computarizada, y la cirugía es necesaria para pacientes enfermos o con enfermedad avanzada, siendo la intervención quirúrgica más realizada en la enfermedad diverticular complicada el procedimiento de Hartmann. También la colostomía de derivación permite que el proceso inflamatorio o infeccioso se calme y por lo tanto reduce la sepsis. También se ha respaldado el uso de lavado laparoscópico en el tratamiento de la enfermedad diverticular perforada, y se ha informado una disminución de la tasa de deformación de estomas. Por último, estudios también han indicado mejores resultados en la resección con ileostomía en comparación con el procedimiento de Hartmann.
Por último, como conclusiones, la enfermedad diverticular es una condición quirúrgica común que se presenta de manera diferente en los pacientes y en la actualidad se maneja con diferentes protocolos en todo el mundo. Más estudios basados en evidencia ayudarán a comprender mejor su patogénesis, lo que puede ayudar a formular pautas más precisas para un tratamiento eficaz. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias.